Hoy se piensa que la religión y la ciencia son incompatibles, dos polos opuestos. Tú eres por un lado bien un científico viviendo en la luz de la razón y donde no hay espacio para la fe, para la religión, o bien eres un creyente que cree, vive por fe y que no tiene espacio o cabida para la razón. Religión y ciencia son vistas de forma incompatibles y es imposible, por un lado, ser creyente bíblico y científico al mismo tiempo. No hace mucho, casi todos los científicos creían en un Dios racional, desde el punto de vista de que existía un Dios creador del universo que ha creado unas leyes universales que eran conocidas y además comprobables por la experimentación. Y por tanto, la gente, las personas, los científicos, podían tener confianza a través de esta experimentación de que esos resultados iban a concordar y de alguna forma tenían relación con la realidad. Incluso llegaba al punto de que hace años era ridículo pensar que un universo tan complejo, tan inmenso, tan variado, pudiera ser producto de la casualidad, como algunas teorías modernas asumen. De hecho, también podemos decir que la gran mayoría de hombres de ciencias eran personas creyentes que creían en un ser superior, digamos, inteligente, en un Dios. Si consideramos incluso los fundadores de las principales o muchas de las principales disciplinas científicas, todos ellos eran creyentes en Dios. Sí, basta mencionar, por ejemplo, si hablamos de astronomía, personas o científicos como Kepler, o bacteriología, por mencionar a Pasteur, o el padre de la electrodinámica como Maxwell, o citando por ejemplo a Mendel en genética, o incluso en química, muchos conocerán a Boyle, o física, la famosa manzana de Newton, y qué decir de termodinámica, por ejemplo, con Kelvin, al punto de, bueno, científicos modernos como Copérnico, que fue quien propuso el Sol como sistema como centro del sistema solar, y que era conocido por ser un científico con profundas convicciones religiosas, que llegó al punto de decir que Dios había puesto el universo, los cielos en funcionamiento. Decir también que el divorcio entre ciencia y religión es algo reciente. Incluso hoy día, ¿no?, con los avances que existen en astrofísica, la física cuántica, microbiología, genética, incluso la complejidad, ¿no?, del estudio de muchos de estos campos, es más necesario hoy que nunca ver que solo la religión puede dar un mapa completo de todo esto, y que incluso la ciencia necesita de la religión para explicar y para entender algunos conceptos y entender el universo en el que vivimos. Quería pues aprovechar, ¿no?, para preguntar si creemos que es incompatible realmente la religión y la ciencia, o realmente pensamos todo lo contrario, que sabiendo más de ciencia nos va a permitir conocer más a Dios, que es por ejemplo lo que ha ocurrido con muchos científicos que incluso han llegado al punto de hacerse cristianos cuanto más han profundizado en su conocimiento científico. Y basta decir que muchos, tras comprobar, ¿no?, la perfección y la complejidad del universo, y ver que todo esto no puede estar ahí por casualidad o que puede venir de la nada, pues han llegado a la conclusión de que tiene que haber un creador, un ser que ha construido y que ha hecho todo este fantástico universo en el que vivimos, nos movemos y existimos.